Hoy tenemos la conferencia gratuita Análisis y comentarios a la nota técnica del MEF, adopción del BIM en la inversión pública. Esta conferencia virtual se desarrolla a partir de esta hora. Estamos ya conectados a través de Facebook, a través de Zoom y, por supuesto, en nuestro campus virtual institutociexi.com.p está todo el soporte académico para esta ponencia. Así que ustedes que van a participar, tenemos a bien continuar a esta hora de la tarde con la presentación de nuestro ponente. Él es el magíster ingeniero Anthony Hernán Moreno Reaño. Él es ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster certificate en contrataciones públicas otorgado por The University, asimismo es becario del gobierno japonés, estudios en Tokio y Nagoya, especialización en gestión de proyectos y calidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha laborado por más de 16 años en la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Los dos últimos años y medio, se ha desempeñado en el cargo de director de seguimiento y evaluación, anteriormente como jefe de la Unidad de Gestión de las Inversiones Nacionales. Además, se ha desempeñado como consultor para el proyecto especial de los Juegos Panamericanos, Naciones Unidas, UNOPS, Plan Binacional Perú-Ecuador, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y en la actualidad es consultor y asesor en temas especializados en inversión pública. Asimismo, se desempeña como docente de diferentes universidades, como la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, entre otras, conferencista nacional e internacional en temas de gestión pública. Por supuesto, uno de nuestros principales ponentes aquí en CIEXI. Le damos la cordial bienvenida, magíster ingeniero Anthony Hernán Moreno Reaño, que dé uso de la palabra para dirigirse a todos los estudiantes de la comunidad CIEXI. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Muy amable por tu presentación. Y también gracias a todos los que están conectados en estos momentos. No es una hora habitual para dar una conferencia, pero, en fin, estamos aquí conectados. Y vamos a iniciar esta charla. En principio, yo quisiera hacer mención a lo siguiente. Esta charla surge porque en CIEXI se dicta un curso de BIM, ¿no? Y hubo un pendiente con un grupo de alumnos porque por temas técnicos no se pudo terminar el curso. Así que si están ahí conectados, esta charla está hecha básicamente para ustedes. Sin embargo, es una charla abierta y por lo tanto cualquier persona adicional que se conecte está más que bienvenida, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a ver hoy día, en una hora y algunos minutos más de duración, es un tema de BIM. Voy a dividir la charla en dos momentos, ¿ya? Porque no hay mucho tiempo, hay que ser bastante efectivo. Vamos a hablar un poquito de unos conceptos preliminares, porque entiendo que el BIM no es que todo el mundo lo conoce. Entonces vamos a hablar un poquito de BIM, en qué consiste, ¿no? Y luego de eso vamos de frente a la nota técnica del MEF, que justamente es una introducción al, ¿no? El BIM es un universo que lo estamos comenzando a conocer como país, y estamos en el reto de implementarlo. O sea, todo el mundo está con este reto de implementarlo. Mismo MEF está con este reto de implementarlo. Así que ya estamos metidos en el carro, ¿no? Hay que empujarlo simplemente. Y cuanto antes, mejor. Ok, entonces, comenzamos. Bueno, ya me han presentado, Hugo ha tenido la amabilidad de presentarme. Sí, pues he sido funcionario del MEF por 16, 17 años. Y en la actualidad, desde hace ya unos 5 años, que me dedico al tema de asesorías, consultorías en varias entidades públicas. Y bueno, creo que lo más importante para ustedes es saber eso, que he participado del inicio de la inversión pública con el SNIP y luego con el IRTP, ¿no? Entonces, mi práctica está básicamente hecho en este sistema y en las contrataciones públicas. Y esta
teoría, esta legalidad, pues me ha tocado implementarla en el día a día como asesor de inversiones, como consultor de inversiones en diferentes entidades públicas, como les mencionaba, ¿no? Entonces, todo eso lo voy a volcar justamente en beneficio de esta conferencia para que les sea útil, porque esa es la idea finalmente, que esto a ustedes les sea útil. Y como les decía, voy a dividir la conferencia en dos momentos. Un primer momento, temas introductorios que tienen que ver con lo que es el PIB, ¿ya? Y para eso, eh, a ver, hay muchas formas de explicar lo que es el BIM. Yo no sé si les pasa lo mismo que a mí, ¿no? Yo no quedo satisfecho con estas explicaciones pedagógicas, explicaciones de texto, ¿no? El mismo MEF también comete ese error, ¿no? De simplemente colocar lo que es el BIM de frente. Entonces, pero eso no dice mucho. Una definición de BIM así de sencilla, así de fría, dice bastante poco y me parece que es parte del problema. Al BIM hay que entenderlo desde los antecedentes y por qué queremos hacer esta revolución llamada BIM, ¿no? Si se explica eso, entonces va a ser mucho más fácil entender cuál es el papel del BIM en esta revolución. Porque la verdad que sí es una revolución en el mundo. Y te conviene participar de este movimiento porque es algo que ya se está instalando en todo el mundo desde hace buen tiempo. O sea, no es una opción no meterse al BIM. Si tú estás en el mundo de proyectos, si estás en el mundo de las contrataciones, honestamente no es una opción, no es algo que tú dices, ah, bueno, me meto, no, te tienes que meter y tienes que conocer, ¿no? Entonces, el primer punto fundamental es entender qué es el BIM. Y ahí, honestamente, no tenemos una muy buena literatura, ni siquiera la del MEF, porque en realidad es muy académica, muy fría y no ayuda. Entonces, yo me voy a permitir hacer algo diferente, si me permite. A ver, ¿por qué yo comienzo con una pregunta de cajón, una pregunta fundamental. Aquellos que estamos en gestión pública, aquellos que estamos en proyectos de inversión, aquellos que estamos en obra pública, aquellos que estamos en el IRTP, aquellos que venimos del SNIP, esta pregunta es fundamental y parte de una autocrítica que humildemente nos tenemos que hacer. Somos muy ineficientes. En general, en el país somos muy ineficientes. Entonces la pregunta no es si lo somos o no, simplemente lo somos. La pregunta es por qué somos tan ineficientes al hacer obras públicas. Aquí hay dos alternativas. Una alternativa es que automáticamente escuches esta pregunta y te sientas ofendido y te vayas, ¿no? Como que soy ineficiente. Bueno, está bien, ese es tu pensamiento, pues la verdad es que somos muy ineficientes, ¿no? Y tú los ejemplos lo ves todos los días, lo ves todos los años. Un simple hospital, un hospital, ¿cuánto crees que dura un hospital desde la formulación hasta la inauguración en cualquier parte del mundo? Dura un año más o menos, un par de años máximo, ¿no? Incluso en muchas partes del mundo se ha bajado ese ratio a menos de un año. En el Perú, sin embargo, un hospital pues es una tortura china, ¿no? Nos podemos tomar 7, 8, 10, 15 años ejecutando el famoso hospital y nunca sale, ¿no? Ejemplos tenemos hasta para el cansancio, ¿no? De por qué nos tardamos tanto en hacer hospitales. Y lo mismo, ¿por qué nos tardamos tanto en hacer colegios, en postas médicas, en canales de riego, el sistema de agua potable, empresas, ¿no? Todo lo hacemos lento. Y no solamente lento, a veces muchas veces lo hacemos mal. Y al final ni siquiera lo terminamos. Lo que terminamos es metidos en un mar de litigiosidad, arbitrajes, judicializaciones, etc, etc. Entonces, la pregunta que te invito a que te hagas, así humildemente, porque si no reconoces esto, estamos mal. La persona que no reconoce lo malo que tiene, entonces no avanza, ¿no? Reconozcamos que somos muy ineficientes y preguntémonos por qué somos tan ineficientes. ¿Estamos condenados a ser ineficientes? ¿Cuál es el problema real? Y aquí hay muchas respuestas, ¿no? Las respuestas que tú escuchas constantemente, ¿cuáles son? Ah, la corrupción, ¿no? Y eso lo escuchas especialmente los políticos, ¿no? Que son los primeros corruptos, sin embargo, tienen a flor de piel esto de la corrupción. Y todos los males del mundo le echan a la corrupción, ¿no? La corrupción, la corrupción.
Por supuesto que la corrupción es mala. Por supuesto que tenemos que atacar la corrupción. Pero la corrupción no es el problema, porque si fuese tan sencillo como eso, no en todos lados hay corrupción. Y sin embargo, igualitos somos ineficientes. Imaginémonos que mañana mismo se elimina la corrupción. ¿Tú crees que por esa razón, por solamente esa razón, vamos a hacer colegios, postas médicas, hospitales oportunamente? Es casi seguro que nos vamos a tardar igual o más incluso de tiempo. No es un tema de corrupción. Hay que atacar la corrupción, porque la corrupción no es el problema fundamental. No es el problema. Si piensas que la corrupción es el problema fundamental, el problema eres tú, porque al final estamos atacando cosas que no son. Otra muletilla que lo repite constantemente mucha gente, la Contraloría, por ejemplo, en sus informes de horas paralizadas, dicen que son los malos expedientes técnicos. Ya, más o menos por ahí va el problema. Pero tampoco es la respuesta, porque yo tengo 20 años en este negocio y desde que ingresé a proyectos al MEF siempre se decía lo mismo, y se dice lo mismo, y se seguirá diciendo lo mismo. Los expedientes técnicos mal diseñados, ¿no? El problema no son los expedientes técnicos mal diseñados. Eso es un mal planteamiento, porque si eso fuese el problema, entonces lo solucionamos con buenos expedientes técnicos y eso prácticamente no se va a poder hacer. Tener malos expedientes técnicos, tener deficientes expedientes técnicos no es el problema, es una consecuencia de. Más bien preguntémonos por qué casi siempre nos salen expedientes técnicos mal. Y ahí comenzamos a buscar, y ahí comenzamos a encontrar, perdón, la respuesta a todos estos problemas, ¿no? En el por qué tenemos casi inevitablemente malos expedientes técnicos. Tener un mal expediente técnico es una consecuencia, no es una causa. Busquemos las causas. Para esto yo te invito a pensar en lo siguiente. En la práctica internacional esta pregunta se ha hecho desde hace muchos años y más o menos la respuesta se ha conseguido y a partir de esa respuesta es que sale el BIM, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar cosas que no somos. ¿Somos muy ineficientes? Sí. ¿Es por la corrupción? No. ¿Es por los malos expedientes técnicos? No. No es por eso. ¿Sabes dónde está el problema? Según lo que dicen las prácticas internacionales, está en el sistema que usamos para la fase de ejecución. Esa respuesta tiene una connotación más técnica. En la práctica internacional vas a conseguir esa información cuando googlees la siguiente frase, ¿no? Sistema de entrega de proyectos. O en el inglés, ¿no? El Project Delivery System. Ese es el mecanismo, ese es el sistema que determina cómo se hacen los expedientes en correlación a las obras. Porque se pueden hacer en paralelo, se pueden hacer de forma integrada, se pueden hacer de forma colaborativa, con mismos actores, con un solo contrato, o lo puedes hacer de forma desintegrada, con varios actores, varios contratos, sin compartir riesgos, sin compartir beneficios, sin objetivos comunes, etc. Entonces, la forma como tú estratégicamente estableces el hacer el expediente con la obra es lo que se conoce como el sistema de entrega. Y en buena cuenta, ese es el gran problema que tenemos en el país. Usamos un sistema de entrega de proyectos desfasado, ineficiente, litigioso, en comparación a los sistemas de entrega que se usan en otras partes del mundo. Me explico un poquito más. ¿Cuál es el sistema que usamos en el Perú? Vean, para esto recurramos a estos gráficos, ¿ya? A ver, mira tú este gráfico inicial. Estoy buscando el puntero por si acaso, ya estoy intentando ubicar el puntero para que te ubiques. Ya, acá está. En el Perú hacemos lo siguiente. Desde hace décadas, ¿ya? Décadas, fácil, ¿ya? Hacemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, una entidad pública, lo que en la práctica internacional se conoce como el owner, el propietario. Aquí está la entidad pública, la O, ¿no? Aquí está la Municipalidad de Piura, aquí está el MTC, aquí está Provías, aquí está el Gobierno Regional de Ayacucho, acá está. Y lo que quiere hacer esta entidad pública es hacer una obra, un colegio, una posta médica, un canal de riego, un hospital. ¿Qué es lo que hace en el Perú? En primer lugar, no va a ser la obra. ¿Qué va a hacer? El expediente técnico.
Por lo tanto, hace un contrato, esta línea es un contrato con una empresa normalmente privada, ¿no? No es, o a veces lo hacen internamente, pero normalmente es una empresa privada. Y esta empresa privada, llamada proyectista, en el inglés el designer, el diseñador, va a hacer justamente el expediente técnico. Una vez que se termina el expediente técnico, este expediente técnico pasa al owner, a la entidad pública, y la entidad pública lo que va a hacer es un segundo contrato con una empresa previa licitación, con una empresa que va a construir lo que dice supuestamente el expediente técnico. Esa empresa es el constructor. La B viene de builder, ¿no? De builder, que es constructor. Entonces tenemos el owner, el designer y el builder. O sea, la entidad pública, el proyectista y el ejecutor, contratista, el constructor. Y este es el diseño que hacemos siempre. Dos contratos, dos momentos diferentes, tenemos un marco legal que avala esto. De hecho, el IRTP, el SNIP, la ley de contrataciones fomentan este modelo. El problema es justamente este modelo, este sistema. Este sistema es pésimo. O sea, no es malo, es pésimo. Por todos lados hace agua, y sin embargo es lo que fomenta el SNIP. Lo que fomentaba el SNIP, lo que sigue fomentando el INVIERTP y lo que fomenta la ley de contratación. Y cualquier mecanismo que tenemos, incluso la administración directa, también fomenta este modelo. Y esto es lo que está mal. ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Y en las alternativas es donde surge como herramienta el BIM. Pero para que entiendas qué es el BIM, tienes que entender esto. Y tienes que llegar a la conciencia de que esto está mal. ¿Por qué está mal? Hay mucha literatura al respecto. Yo solamente te la detallo a continuación en algunos cuantos puntos. En primer lugar, porque el diseñador y el constructor están separados. Y tú dirás, bueno, es normal. Una cosa es el proyectista, una cosa es el modelamiento, una cosa son las especialidades, los planos, y una cosa es la ejecución. Claro, son cosas diferentes, pero eso no significa que los actores trabajen separadamente. Por ejemplo, cuando el diseñador, el proyectista, hace los planos y hace todo el expediente técnico, lo hace de forma teórica. Ustedes conocen a muchos proyectistas. Muchos proyectistas se dedican toda su vida solamente a hacer esto, expedientes técnicos, diseños, planos. No ejecutan. El perfil de ejecutor es totalmente distinto. Entonces, ¿no sería correcto, no sería lógico que este diseñador en algún momento también adquiera, ¿no?, y se beneficie de los conocimientos, las observaciones, los cuestionamientos tal vez que le haga el constructor? Para eso tienen que estar en paralelo. Para eso el constructor ya tiene que estar contratado, y con su experiencia de constructor le puede adelantar algunos problemas al diseñador. Las buenas prácticas te dicen que tiene que hacerse en paralelo. El diseñador se tiene que alimentar del juicio experto también del constructor, y eso va a ser mucho más eficiente. Sin embargo, en el Perú eso es imposible, porque en el Perú primero hacemos expediente técnico, pasan los meses, pasan los años, termina el expediente y recién contrato al ejecutor. ¿Qué más está mal en este modelo? Una vez que tengo mi expediente técnico, que supuestamente este señor lo tiene que evaluar, y date cuenta lo absurdo de esto, ¿no? Este señor no tiene capacidad para hacer expediente técnico, la entidad pública, ¿y qué hace? Contrata a un tercero para que haga un expediente técnico. Sin embargo, en las normas nacionales, este señor que no tiene la capacidad ni conoce lo que es un expediente técnico, está en la obligación de evaluar el expediente técnico. ¿Qué va a evaluar si no conoce? Y por lo tanto, la evaluación es un procedimiento burocrático, no es un tema técnico, prácticamente va a evaluar lo que este señor le presenta, y le va a dar un sello de garantía que este señor no puede ponerse sello de garantía. Otro error. Otro error es acá. Una vez que está el constructor en su cancha, ¿no?, haciendo la construcción, ¿tú crees que no va a tener consultas al diseñador? Esas consultas se van a dar. Son tan comunes que hasta un nombre tienen. ¿Cómo se llaman esas consultas? RFI, ¿no?, los Requests for Information, ¿no?, los requerimientos de información. Y por lo tanto, debería tener este constructor a la mano a este señor proyectista.
que le debe estar absolviendo las dudas, levantando las observaciones, los cuestionamientos que naturalmente van a haber. Por lo tanto, ambos deberían trabajar concurrentemente. Sin embargo, en el Perú, en este modelo no es así, porque contractualmente y operativamente no se puede hacer. Pésimo. Otro error que también hay en este modelo, esta entidad, el owner, necesita, como no conoce, necesita que alguien le haga seguimiento, supervisión ¿a quién? Al constructor. Y para eso contrata a un especialista, que es un tercero. Ese tercero que está por acá, el supervisor, ¿no? Ese supervisor, ¿tú qué crees que va a hacer? ¿Qué es lo más natural para ese supervisor? Acá está el supervisor. En tu experiencia, ¿qué es el supervisor? ¿Supervisa realmente o qué hace? ¿Qué hace? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué hace este supervisor? ¿Qué es lo más, para comenzar, que según la norma nacional, este supervisor es un tercero, o sea, es una empresa privada. Esta es una empresa privada, esta es una empresa privada. ¿Qué crees que van a hacer los dos? ¿Qué crees, Ana? ¿El micrófono está abierto? Ahí está. Edward dice, solo hace cumplir el expediente tal como está. Perfecto, lo cual de por sí ya es patético, ¿no? Porque está suponiendo que el expediente técnico no tiene fallas, y eso es imposible. Todo expediente técnico, por definición, va a tener posibilidades de mejoramiento. Pero José Luis lo dice más contundente. Se confabulan, por supuesto. No hay que ser genios para eso. Y todo el mundo sabe que estos señores están confabulados, ¿no? Son dos privados que simplemente se ponen de acuerdo para ganar más plata. Hasta cierto punto eso es natural, porque somos seres humanos. El problema no son ellos, el problema es que el Estado ha diseñado con ley la creación de un supervisor que es un tercero. Eso dice la ley de contrataciones. La supervisión es un tercero, suponiendo que el tercero va a velar mis espaldas. Ningún tercero va a velar tus espaldas. La supervisión no se puede delegar. La supervisión tiene que ser de la entidad. Ahí tenemos un problema, por supuesto que sí, porque no hay recursos para supervisar, pero tenemos que conseguir esos recursos. Lo que no podemos es simplemente, como no tengo recursos, contratar a terceros para que lo hagan. Y ese es un gran problema. En el report, y no lo digo yo, eso lo dice cualquier persona que esté en la cancha sabe eso. No sé por qué la gente se sorprende de la corrupción, si ahí está la corrupción. La Contraloría, Colón, recién en su informe de obras paralizadas 2019 lo menciona. Nelson Chac lo menciona. El triángulo de la colusión, dicen ellos, ¿no? Oficina de obras, constructor, supervisor. No lo digo yo, lo dice la Contraloría, pero no hace falta que la Contraloría lo diga, o sea, todo el mundo sabe eso. El problema es que este modelo, estimados amigos, está mal. Y es el modelo que en el Perú hemos usado hace 30, 40, 50, desde los 70 usamos ese modelo. Es el modelo que está fomentado por la ley de contrataciones, es el modelo que está fomentado por el SNIP y por el IRTP. ¿Este modelo es el único? No, hay muchos modelos. Si te das cuenta ahí los dibujitos, hay un montón de modelos, infinidad de modelos. Yo te voy a mencionar solamente algunos. Y cuando entendamos estos modelos, te vas a dar cuenta cuál es la utilidad del fin. Otro modelo. Hay un modelo que surgió, de los 70, que todavía se usa en el Perú, ¿no? Luego en los 80 surge este modelo que está acá, que es el Design Build. Este por si acaso, si tú lo quieres buscar en la literatura que existe, se conoce como el Design Build. Te lo voy a escribir acá. No sé si se tiene para escribir, creo que no. En el chat, por si acaso. ¿Ya? En el chat vamos a escribirlo, para todos. Es el Design Build. Ahí está. Googlealo y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Ese es el modelo que usamos en el Perú. Y tiene un montón de problemas. Yo te he mencionado solamente 3 problemas. Hay muchos más. ¿Eh? Hay muchos más. Esta es una charla corta. No me voy a involucrar todos los minutos que tengo en eso solamente. Más bien te explico otros modelos. Acá está el segundo modelo que ves a continuación, es lo que se conoce como el diseño y construcción, el Design Build.
¿El design build en qué consiste? Este de acá. Bueno, aquí consiste que la entidad pública, el owner, en lugar de hacer 2 contratos, tener muchos contratos es mucho riesgo. Cuanto menos contratos manejes, mejor. En este modelo voy a tener un solo contrato y voy a contratar a una empresa que se va a encargar del diseño y de la construcción. Es más o menos lo que en contrataciones públicas peruanas conocemos como el concurso oferta. Este modelo es un poquito mejor, pero igual no funciona. ¿Por qué no funciona? También tiene problemas. ¿Cuáles son? Uno, el owner se lava las manos. La entidad pública no se puede lavar las manos. La entidad pública es la única que conoce los objetivos de la obra, los objetivos del proyecto, lo que es importante para el Estado. No se puede lavar las manos, ¿no? Entonces tiene que estar mucho más involucrado. En cambio, en este modelo no se involucra, simplemente dice, ustedes me hacen esto, es una suma alzada, este es el monto, este es el tiempo, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Eso es lavarse las manos. Es más, en el Perú, la lavada de manos es tan evidente que incluso este concurso oferta, ¿qué sistema usa? ¿Se acuerdan? ¿Qué sistema usa en el Perú este concurso oferta? ¿Qué sistema de contratación usa? ¿Precios unitarios o suma alzada? ¿Alguien se acuerda? Suma alzada. Así es, Marquito. Marco, un abrazo, mi estimado amigo. La suma alzada en la práctica internacional es lo que se conoce como una lavada de manos. Y eso es una pretensión bastante, ¿no? Soberbia. O sea, tú en obra pública y en obra en general no sabes exactamente cuánto va a costar y lo que vas a hacer hasta que lo haces. La suma alzada supone que tú ya conoces exactamente lo que vas a hacer. Eso es una pretensión bien soberbia. Casi nunca se sabe hasta que estás haciendo la obra. A no ser que hagas baños, que hagas losetas, ¿no? Ese tipo de cosas bien básicas puede ser. Pues si vas a hacer un hospital, ¿cómo vas a tú saber qué es lo que vas a hacer hasta que no lo haces, ¿no? Entonces, la suma alzada es una lavada de manos, ¿no? Y peor, pues, un concurso fuerza con suma alzada, lavada de manos, ¿no? Y esto tampoco funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque nadie le dice que en este modelo, este diseñador trabaja en paralelo con este constructor. Y normalmente, por lo menos en el Perú, no es así. Esta empresa, ¿qué es lo que hace esta empresa? Contrata separadamente al diseñador, termina su expediente, despide al diseñador y luego recién hace la obra. O sea, es lo mismo que este modelo. Es lo mismo. Y incluso hasta puede ser peor, porque es una lavada de manos. El owner desaparece, la entidad desaparece. Para hacerte la corta, chicos, porque no hay mucho tiempo, pero este modelo también no funciona. No funciona, no funciona. Y no lo digo yo, por favor, simplemente es cuestión de que googlees un poquito y leas un poquito y te vas a dar cuenta que hay un montón de literatura que tiene 30, 40 años que te dice que son 2 modelos fallidos. Sin embargo, son los que más usamos en el Perú. Y luego nos sorprendemos de que las cosas terminen en litigio, en problemas y todo lo demás, ¿no? ¿Hay un mejor modelo que estos dos? Sí. En la década de los 90 surge con mucha fuerza lo que es la gestión de proyectos, el management. Y se crea, por ejemplo, este modelo. Es un modelo un tanto mejor, definitivamente, es mucho mejor. Acá está la entidad pública, y la entidad pública pues va a contratar a un gestor de contrato, por eso es el contract manager o el construction manager, un gestor de buenas prácticas de gestión, es decir, ubica problemas, los resuelve. Incluso puede contratar una PMO externa, ese es el contract manager o el construction manager, ¿no? Además, contrata a un diseñador, agente técnico, y luego contrata a un constructor después, ¿no? El tema es que ya tienes 3 contratos. Y como siempre digo, ejecutar es gestionar contratos. Tienes más contratos, más complicado. Entonces, este modelo de por sí es mejor, pero es más complicado porque tiene 3 contratos, mucho más riesgo. Se supone que este gestor lo que tiene que hacer es coordinar, gestionar lo que hace tanto el diseñador como lo que hace el constructor. Pero ahí hay un problema también de gobernanza. A ver, este proyectista, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A la entidad pública o le va a hacer caso al gerente, al gestor, que es un tercero también como él? Posiblemente no le haga caso y no pasa nada. Es muy débil la relación. Esta relación es muy débil de gestión.
Igual también con el constructor, es muy débil, peor aún, porque los constructores pues no son nada suaves en esto, ¿no? Son constructores, pues, ¿no? El tema de la gestión y todo lo demás, eso no les interesa. Así que este modelo, si bien es mejor, requiere de mucha dosis de gestión y de mucho tema soft, ¿no? Entonces, es complicado. Es mejor, pero es más complicado. Luego surge un modelo que es mejor. Dicho sea de paso, este modelo se llama el Construction Manager Agency, ¿no? La agencia de gestión de la construcción. Este modelo, el siguiente modelo, el cuarto modelo que les voy a enseñar, hay varios más, es lo que se conoce como el Construction Manager at Risk, a todo riesgo, y es un mejor modelo. Mira lo eficiente de este modelo, ¿ah? Tienes a la entidad pública. ¿Qué quiere hacer la entidad pública? Hacer un hospital, una posta médica o una obra. Para eso, ¿qué es lo que hace? Hace un solo contrato. ¿A quién contrata? A un gestor de proyectos, un gestor contractual. Y este gestor contractual es el que se encarga a su vez de contratar al proyectista y contratar al ejecutor. Normalmente, incluso este Construction Manager lo que hace también es se encarga de una de las dos cosas, o se encarga del diseño o se encarga de la construcción. Y algo que también suele hacer, porque es gestor, es que trabajan los dos en paralelo. Es decir, se resuelve casi todos los temas. Metes temas de gestión y haces que el diseñador trabaje en paralelo con el constructor. Y viceversa, ¿no? Trabajan en paralelo. Este se llama el Construction Manager at Risk, a todo riesgo. Y es lo que usamos en Panamericanos. Este es el modelo que se usó en Panamericanos. Ojo, aquí hay que diferenciar. Estoy hablando de sistemas de entrega, es decir, modelos de gestión. No estoy hablando de contratos. Los contratos, el BIM y todo lo demás viene después. Lo importante aquí es el modelo de gestión. El modelo de gestión de la obra y del expediente. ¿Cómo lo hago? Lo hago separadamente, lo hago articuladamente, y con gestión. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que se tiene que definir. Y en el Perú, lamentablemente, ni en la ley de contrataciones ni en el INVIERTEP hay un capítulo que te hable de la gestión de relación, ¿no? Estos son relaciones finalmente. El sistema de entrega se llama. Ya, entonces, este modelo es mucho mejor que los demás, de lejos, ¿no? Pero hay un modelo mucho mejor, un modelo donde tú integras todo. Y es este de acá. Y este modelo es el modelo, ¿no? Este es el modelo integrado colaborativo se llama. Se llama el IPD, el IPD, vamos a escribirlo. El Integrated Project Delivery. A ver, vamos a escribirlo acá, para que lo googlees, ¿ya? Porque la charla es tan corta que no va a haber espacio para hacer todo. El Integrated Project Delivery. Hay literatura de hace más de 30 años que habla del IPD, ¿no? Del IPD, este modelo. En este modelo se establece una forma de trabajar que prácticamente es una especie de empresa virtual, donde la entidad pública, el diseñador, el proyectista y el constructor están juntos, operativamente juntos, legalmente juntos, comparten beneficios, comparten objetivos, comparten costos, ¿no? Si a la obra le va mal, todo el mundo le va mal. Por ejemplo, ¿qué pasa si la obra se tarda demasiado y hay muchos adicionales y hay un sobrecosto? ¿Quién es el responsable según este modelo? El constructor solamente. Y la entidad pública que va a pagar los sobrecostos posiblemente. ¿Y el diseñador? Según esta lógica peruana, el diseñador no tiene nada que ver porque él solamente se encarga del diseño. Falso. El diseñador es el corazón de la obra, por lo tanto es responsable, ¿no? Solidario con lo que pase con la obra. Por eso que es importante tener un objetivo común. En este modelo peruano no hay objetivos comunes. El objetivo de este proyectista es hacer los planos, el objetivo del constructor es hacer la obra, el objetivo de la entidad pública, bueno, nadie sabe lo que es su objetivo, pero ahí está, el servicio público. Pero no hay un objetivo común. En cambio, en este sistema integrado, el objetivo es común. Si hay un sobrecosto, la entidad paga. El diseñador paga, el contratista, ejecutor paga. Si hay un beneficio común y por lo tanto se pueden establecer
no sé, incentivos, los tres también se benefician. Tienen objetivos comunes, trabajan coordinadamente, trabajan en paralelo, hacen fast track. Este es el modelo integrado colaborativo que se conoce como el IPD, que es el ideal. Ahora bien, ¿cómo se concreta el IPD? Es porque esto finalmente es filosofía. Aquí estoy hablando solamente de filosofía. Ahora, si entiendes esta filosofía, que no es mi invento, sino es esto, hay cientos y miles de ingenieros que han pensado esto por muchos años. O sea, si tú no lo conocías, es tu problema. Pero aquí hay que respetar la chamba de cientos de ingenieros que han vivido por muchos años, que han planificado todo esto, ¿no? Entonces, esto es netamente gestión de ingeniería, este modelo. Los ingenieros de muchos países, por muchas décadas, han dado cuenta que este modelo de aquí no funciona. Y ellos mismos han planteado este modelo de acá. Ingenieros y arquitectos. Yo simplemente te lo estoy trasladando, no es mi invento. Ahora bien, esta filosofía, ¿cómo se aterriza? Necesitamos herramientas para aterrizar esta filosofía. Y ahí te vas a dar cuenta el papel del PIN. Para comenzar, una preguntita. ¿Y en el Perú, cuál es el sistema imperante que manejamos? El Design Build, el Design Build, el Construction Manager Agency, el Construction Manager Risk, el IPD. ¿Cuál de estos 5 sistemas, y hay más sistemas, es el que usamos en el país? Así es, te estoy leyendo la mente. El peor de todos, este de aquí. Entonces no te puede sorprender que prácticamente todo fracasa. O sea, todas las obras públicas en el Perú fracasan de alguna manera. Casi ninguna cumple los tiempos, los costos, y la gran mayoría se paraliza. Y encima corrupción, y encima mediocridad, ¿no? Porque lo hacen mal, lo hacen a las justas, un desastre completo. No te puede sorprender. ¿Cuál es el sistema que impera? Mira tú, estas son láminas del INVIAR-TP oficiales. Mira lo que dice el INVIAR-TP. Hagamos expediente técnico, hagamos una consistencia y después hagamos la obra. ¿Qué sistema es este? De todos estos, ¿cuál es el sistema? El 1, pues. El Design Build Build, el que no funciona. Ese es lo que dice el INVIAR-TP. Y es lo mismo que dice la ley de contrataciones. Y ni las IOR se salvan, porque para las IOR también, primero expediente técnico, después ¿no? Una aprobación, una evaluación y después la ejecución de la obra. Evidentemente tú no vas a hacer el diseño y la obra a la vez. Son cosas que pueden ir en paralelo, pero lo importante es que los agentes participantes trabajen concurrentemente. Por lo tanto, contractualmente necesitas tenerlos en un mismo momento, en un determinado momento, justamente. Ahora bien, aquí hay un libro que yo te recomiendo lo leas, para que veas la luz, ¿no? Nuevamente, son libros muy interesantes, hechos por ingenieros y arquitectos. Este libro tiene casi 2007, ya tiene 15 años. Hace 15 años se sistematizó todo esto. Y en realidad tiene mucho más años. El BIM y el IPD tiene 30, 40 años, ¿no? Vean ustedes lo que dice este libro, para que te des cuenta. El sistema, no, acá, mira lo que dice acá. El sistema de entrega tradicional de proyectos, que es lo que usamos en el Perú. En tema, y acá está el sistema integrado, el IPD. En tema de equipos, en el sistema tradicional es fragmentado. Tenemos por un lado la UEF, la UEI, incluso en las entidades públicas, ¿no? Eso es bien enternecedor ver cómo una entidad pública tiene su oficina de supervisión, su oficina de estudios, su oficina de obras, todos separados, con funciones diferentes, no tienen algo que los una, todo el mundo haciendo solamente lo que tiene que hacer. Punto, ¿no? Fragmentado. ¿No? Fragmentar, y solamente haciendo lo que se necesita, lo mínimo necesario según lo que dice la norma, nada más. Y hay una jerarquía, por supuesto que sí, y hay un control de que se cumpla lo que dice la norma. Un desastre. Nada bueno puede salir de esto, pues eso es lo que tienes que entender. ¿Qué es lo que se propone con el IPD? ¿No? Son cuerpos profesionales integrados, colaborativos, ensamblados, ¿no? Eso es lo que se necesita. ¿Te imaginas hacer ingeniería concurrente? Un buen ejemplo es cuando haces un expediente técnico. Es date cuenta cómo se hace expediente técnico.
Viene el arquitecto, hace su modelo, hace sus planos arquitectónicos, se va. Luego viene el estructuralista, hace sus estructuras, ¿no? Cimentaciones y vigas, y se va. Luego viene eléctrico, hace sus cositas y luego se va. Y luego viene sanitario, hace sus cositas y se va. Luego viene mecánico y así. Todo desintegrado. Ahora imagínate que todas estas personas trabajen en conjunto. Eso es lo que se necesita, el trabajo en conjunto, articulado, en el mismo momento, el fast track, la concurrencia, la colaboración. Pero para eso no solamente es tema de personas, es tema de procesos. ¿Cuáles son los procesos que hacemos en el método tradicional? Lineales. Primero preinversión, después formulación, después evaluación, después expediente técnico, después la ejecución, ¿no? Y así, siempre en secuencia. No nos imaginamos que la ejecución de la obra se puede hacer en paralelo al expediente o el expediente en paralelo a la preinversión, ¿no? O sea, no nos imaginamos eso. Pues la verdad es que eso es lo más correcto y eso es lo más eficiente. La concurrencia se llama, el múltiple nivel, ¿no? Si no hacemos las cosas en concurrencia, en múltiple nivel, y lo hacemos todo en secuencia, simplemente son, date cuenta, son prejuicios. Nos han enseñado desde la universidad, desde chiquito, desde que estamos amamantando, que la cosa es secuencial siempre, ¿no? Pero esos son prejuicios. Es ineficiente hacer las cosas secuencialmente. Lo más eficiente es hacerlo, no terminar una cosa y comenzar la siguiente, y hacerlo en paralelo, o hacerlo en varias corridas, ¿no? Lo que actualmente se conoce como el Lean, como el Agile, como el Lean Construction, ¿no? Hacerlo en paralelo en varias corridas, ¿no? Concurrentemente le llamamos, en múltiples niveles, ¿no? Los procesos son claves. Los riesgos, tradicionalmente, los riesgos no se gestionan. Es más, los riesgos se patean. La entidad pública quiere lavarse las manos y pasarle los riesgos al proveedor, su alzada. El proveedor quiere lavarse las manos y pasarle los riesgos a la entidad pública, ¿no? Y como no se manejan los riesgos, como no se comparten los riesgos, ¿qué es lo que estás generando? Guardar información, porque ya sabes que te vas a ir a un arbitraje. Y en un arbitraje recién sacas la información. En este modelo integrado, los riesgos son colectivos, los riesgos se comparten, los riesgos se gestionan abiertamente, los riesgos se dividen, y quien asume más riesgo, más plata gana, es lo correcto. ¿Te imaginas un sistema que maneje todo eso? Por si acaso, esto es lo que se hace en el mundo, así que no me mires con la cara de que estoy en una especie de romanticismo. Esto es lo que se hace en todo el mundo. En el Perú se hace esta cosa de acá, o en todo el mundo se hace esto acá. Así que se puede hacer. Y lo hicimos en Panamericanos, dicho sea de paso. Las compensaciones, los beneficios también se comparten. Y acá viene el BIM, mira, las comunicaciones. Para que los BIM sean articulados e integrados y colaborativos, para que los procesos sean articulados en fast track, en paralelo, para que los riesgos se compartan, para que los beneficios se compartan, tú necesitas tener un mecanismo de información, de comunicación que fluya. Y eso es lo que no tenemos. En ingeniería, ¿cuál es el mecanismo de información? ¿O cuál es el paradigma? Si te pones a pensar, es el mismo paradigma que hemos usado hace 5.000 años con las pirámides de Egipto. Hacemos dibujos y sobre los dibujos comenzamos a manipular la información entre todos los participantes y de ahí poco a poco se va levantando la pirámide, se va levantando el edificio, la posta médica, el hospital. Eso es lo que hacemos hace 5.000 años o más incluso. Hacemos dibujos y de los dibujos manejamos información. ¿Qué te dicen las buenas prácticas y la experiencia? Que justamente lo correcto es hacerlo al revés. Del dibujo no puede salir información estructurada. Más bien lo que hay que hacer es manejar y modelar información estructurada y de ahí puede salir todo. Entre otras cosas, los dibujos. Cuando hablo de dibujos en ingeniería, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo pues a los cortes, las proyecciones, a los planos. Los planos son dibujos, puntos, líneas y curvas, son dibujos. Y eso es lo que hacemos. Y esos dibujos están basados en papel, están basados en 2 dimensiones, es analógico, porque además ni siquiera son exactos.
¿Tú has visto los planos? Son bien bonitos, ¿verdad? Pero no son exactos. Es una representación gráfica en dibujos de una realidad. Algo que es en 3 dimensiones lo pasas a 2 dimensiones. Eso nunca va a ser perfecto. Por lo tanto, nunca hay expedientes técnicos perfectos. Esto ya tuvo su momento. Ya debemos dejar de usar 2 dimensiones. Tenemos que usar 3 dimensiones, y no solamente 3 dimensiones, sino modelar información, no modelar dibujos. Un ejemplo que siempre pongo en mis charlas, ¿no? Una tubería. Una tubería para el ingeniero clásico es una línea en el papel, ¿no? Pone su línea, tubería, dice. Una tubería no es una línea, pues una tubería es un objeto que tiene dimensiones. Tiene largo, tiene ancho, tiene diámetro, tiene un material, tiene un costo por metro lineal, tiene un grosor determinado, y por lo tanto un caudal determinado, en fin, tiene un montón de características. Tiene un precio, tiene una ubicación en el espacio, un X y Z, que tú lo puedes ubicar en el espacio. Todo eso es un objeto. Entonces, y aquí surge el BIM. Para que tú tengas equipos integrados, procesos integrados, riesgos compartidos, beneficios compartidos, necesitas tener un mejor mecanismo de comunicación. Sobre todo considerando que estamos en la 4ª revolución industrial. Los dibujos es la primera revolución industrial. Lo que hacemos los ingenieros hasta hace poco nomás, estamos estancados en el tiempo. Primera revolución industrial. Recién hemos pasado con el CAD a hacer lo que hacemos manualmente, a hacerlo en computadora. Eso es lo mismo, ¿eh? El CAD es lo mismo que se hacía en las pirámides de Egipto, o sea, dibujos, es lo mismo. El tema es digitalizar la información, los objetos. Una pared no es un rectángulo, una pared es un objeto. Una tubería no es una línea, es un objeto. Una losa no es un rectángulo, es un objeto. Características, todo eso se tiene que modelar y ubicarlo en el espacio en 3 dimensiones. Y eso, y ese mecanismo de comunicación permite todo lo demás. Permite integrar los equipos, integrar los procesos, integrar los riesgos, las compensaciones, y todo eso tiene que ser formalizado. Los agreements, los acuerdos, tienen que haber formalizados. Y ahí surgen justamente los contratos colaborativos, porque tiene que haber un marco legal que soporte todo esto. Los contratos colaborativos. ¿Se dan cuenta? Aquí está todo. Esto es lo que hacemos en el Perú y seguimos haciendo. Esto es lo que fomenta el INVIERTEP, lo que fomenta la ley de contrataciones, lo que fomentan nuestras universidades, lo que fomenta el Colegio de Ingenieros, esto de acá. Y esto acá es lo que se hace en el mundo para hacer una obra pública eficiente. Hay que integrar. Y el corazón de esta integración es justamente la parte de la digitalización en 3 dimensiones, el modelo de información. Ese es el BIM. El BIM es el catalizador que permite hacer todo esto. Sin el BIM, esto de acá sería un sueño. Ok, pasamos un poquito más. Lean este libro, por favor. Este es escrito por el AYA de Estados Unidos, la Asociación de Arquitectos Americana, ¿no? Porque acá es lo mismo, ¿eh? Arquitectos, ingenieros, los dos son los que han hecho esta revolución en el mundo. Lo curioso es que acá nos enseña eso, ¿no? En fin. A ver, entonces, ¿qué requerimos para terminar con esta parte y pasar a la nota técnica del MEF? Y esto es una propuesta personal en base a la Universidad de Stanford. Es lo siguiente, y si te pones a pensar, ¿qué es lo que se requiere en inversión pública, en proyectos, en obra sobre todo? Ojo que estamos hablando de la obra, porque una inversión pública, como lo sabemos, en el INVIERTEP es mucho más que la obra, pero solamente vayamos al componente de obra, que es de lo que estamos hablando con el BIM. Mira tú, al final lo que tú quieres, ¿qué cosa es? Si te pones a pensar, lo que tú quieres es hacer una obra que ayude a tener un proyecto rentable socialmente. Que sea una obra que se ejecute rápidamente, lo que se conoce como construible. Que sea una obra que luego sea operable, mantenible, usable, sostenible. Eso es lo ideal. Tu posta médica, tu colegio, tu hospital, tu canal de río, que se haga pues en cuestión de meses, no en cuestión de años. Que luego sea mantenible, operable, que sea útil, ¿no?, a la sociedad, que cierre brechas. Eso es lo que uno quiere. Lo que te dice esta teoría es que, teoría y validad en la práctica, ojo, ¿ah? Porque así es como se hace en la obra pública en todo el mundo. En Perú no se hace así, pero así es. Se tienen que juntar las especialidades.
El trabajo no puede ser secuencial, como lo hacemos en el Perú. Mira, acuérdate tú, si nunca has visto cómo haces un expediente técnico, es enternecedor. Son como 10 personas que nunca se ven las caras, ¿no? Cada uno en estancos separados, el arquitecto, estructuralista, el mecánico, ¿no? Gases, comunicaciones, sanitarias, ta, 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 ta. Y cada uno haciendo planos. Y luego pensamos supuestamente que deberían conversar los planos. En teoría conversan, pero no conversan completamente, ¿no? Eso no puede ser así. Todas las especialidades, y acá métele también la preinversión, la economía, tienen que ser integrados. Pero ¿cómo consigues la integración? Integrando los procesos. Y para eso el ciclo de InviérteP tiene que mejorar. Tú no puedes separar la preinversión del expediente de la obra. Esas tres cosas se tienen que articular mucho más. Tiene que haber objetivos comunes, tiene que haber una secuencialidad, más que secuencialidad, un trabajo en paralelo casi, ¿no? Para conseguir eso, la única forma es integrar la organización, los roles, ¿no? El supervisor, el contratista, el proyectista, el planificador, presupuestólogo, logística, InviérteP, o sea, UF, UEI, OPMI, todos ellos trabajando al unísono. ¿Cómo se consigue eso? Porque si consigues esto, consigues esto. Si consigues esto, consigues esto. Si consigues esto, consigues esto. El tema es, ¿cómo consigues esto? Ya lo dijimos, la única forma no es con dibujos, pues. No es con dibujos, no es con planos. Es lo que hemos hecho desde que las pirámides son pirámides. Eso se consigue modelando información. Y este es el modelo BIM. Se modela en 3 dimensiones. Y este modelo es el que permite hacer todo lo demás. Este modelo, en 3 dimensiones, es lo que te permite hacer el modelamiento y la visualización. Porque si lo haces bien, porque finalmente el problema no es hacer el modelo, ¿ah? Al final la gente lo hace. El tema es que lo haga bien. Y si lo haces bien, entonces tú puedes, por ejemplo, comunicarte mucho más fluidamente. Puedes hablar con un contador y te va a entender. Puedes hablar con el alcalde que no tiene estudios y lo va a entender, porque le enseña justamente la parte del modelo que se necesita. Puedes hablar con el ingeniero mecatrónico y lo va a entender. O sea, el modelado es bien sencillo. Y si hay que hacer modificaciones, se hacen en el modelo automáticamente, no en los planos. Los planos son un producto, los planos son una consecuencia, ¿no? De este modelo. Todas las proyecciones, cortes, todo sale acá. Y si tienes esto, tienes esto. Y si tienes esto, ya puedes ya soñar hacer el trabajo concurrente, la colaboración, la participación temprana. Es decir, por ejemplo, contratar tempranamente al ejecutor para que trabaje en paralelo con el proyectista. Y si tienes eso, ya puedes mejorar tu proceso de producción. Por ejemplo, aplicando Lean. Y todo esto siempre con objetivos comunes. Lo cual me recuerda a que todo esto tiene que estar formalmente establecido en las normas, en las leyes, en el reglamento, en los contratos. Los acuerdos legales los acuerdos tienen que ser legales, formales. Y eso es cambiar las normas. Esto es, digamos, la solución completa. Para llegar a esto va a pasar un poco de tiempo. Pero date cuenta que cómo todo esto se mueve en la medida que tengamos este primer paso. Ese es el rol del BIM. Entonces, el BIM no es solamente un software. Aquí, por si acaso, hay un video donde hablo un poquito más de esto. Si quieren, pueden ver ese video. ¿Ya? El BIM no es un software, entonces. Cuando hablamos de BIM, mucha gente imagina que es un software. El MEF dice que es una metodología. Ya, eso está mejor, pero tampoco es exacto. No es que sea una metodología, ¿no? Es un catalizador, es una forma de hacer las cosas, ¿no? Para el ISO 19650 es un uso. Eso está mucho mejor. Es un uso. Para el MEF es una metodología y para algunos es un software, ¿no? Por eso que hay tanto software. Estos softwares son importantes, son fundamentales, pero la verdad es bien operativo. Cualquier ingeniero puede aprender esto, o cualquier arquitecto, pero eso no es BIM, ¿no? Date cuenta que el BIM es esta revolución. Haciendo este modelado, mira cómo cambia todo. Todo es esto. Todo esto es la revolución, el universo BIM que le llaman, ¿no? Entonces,
no es simplemente pasar del CAD al BIM, ¿no? El BIM no es una opción. Te tienes que meter sí o sí, seas ingeniero, arquitecto, sociólogo, químico, sacerdote, todo mundo al BIM. Es la forma como se hacen modernamente las cosas, ¿no? No es una evolución, es una revolución, no es una mejora, es que cambia completamente los paradigmas. Ese es lo difícil del BIM. Hay muchos muy buenos ingenieros que han sido formados a la antigua y les cuesta mucho el BIM. No tanto por aprender de Revit, porque Revit finalmente cualquiera lo aprende, sino les cuesta este cambio de paradigma, ¿no? Esto de dejar los dibujos y modelar información. El BIM no es dibujar. El BIM no es el Revit, que es el software más conocido en el Perú, por eso que coloco aquí, no es el Revit. En el CAD dibujamos. La ingeniería tradicional de este técnico es de hacer dibujos, ¿no? En el BIM construimos. Tú en este mecanismo tú vas a construir. Cuando tú dibujas objetos y pones información de objetos, lo que estás haciendo es armando la realidad en tu computadora. Y luego de ahí la vuelcas a la realidad, ¿no? Pero el BIM tampoco es el fin de todo esto, ¿eh? El BIM no es el fin. El fin de todo esto es tener esto, ¿no? Es tener obras rentables, construibles, operables, mantenibles, usables, sostenibles. Esto es lo que queremos. Y si eso lo amarras con el Inviértete, lo que se quiere es cerrar una brecha de infraestructura o de servicio público. Y si quieres ponerlo más grande, lo que queremos es cambiarle la vida de la gente, el ciudadano, para bien. Ese es el objetivo. El objetivo no es el BIM por el BIM, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, con eso, una introducción a lo que es el BIM. Hubiese agarrado también la introducción del MEF, pero no me gusta, disculparás. El MEF de frente se va a la definición y la definición nadie le entiende o cada uno le entiende como quiere. No. Ahora ojalá que con esta presentación entiendas la importancia del BIM y qué cosa es el BIM, cuál es el rol del BIM, ¿no? El BIM es un catalizador que te permite introducir la obra pública, las obras, a la cuarta revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución industrial. Y lo que ha hecho la ingeniería y la arquitectura por años es simplemente llegar a la segunda revolución industrial, esa de 1800, ¿no? Estamos ya en 2021. La informática ha avanzado bastante. Ok, entonces ahora hablemos un poquito más de la nota técnica. La nota técnica está bien bacán, salvo la primera parte que habla cosas que no se entienden, luego aterriza muchos temas muy importantes. El MEF ahí me parece que ha hecho una gran labor. Y como ha hecho una gran labor, lo correcto es el copyright, ¿no? Lo que voy a mencionar a continuación no es un tema mío, es un tema del MEF. Aquí están los amigos que han hecho esto, comenzando por mi amigo Daniel Leiva, que es el director del INDIAR-PT y que ha promocionado esto y tiene su mérito. Está Cristian, está Juan Pablo, Paola, Catherine, Jesús, Jeffrey, Bruno, que fue mi alumno también hace poco, en fin, todos ellos, ¿ya? Entonces, lo que viene a continuación es un esfuerzo muy grande y se merece el respeto correspondiente, ¿no? Yo que soy medio chorado, pues a veces digo unas cosas de más, ¿no? Pero en realidad hay una chamba bien interesante que hay que continuar. ¿Ok? A ver, lo primero que dice esta nota técnica es que mira lo que dice, ¿ah? Mira, eso lo dice la nota. La nota dice, el sector construcción es uno de los que menos ha evolucionado a partir del desarrollo tecnológico en este último tiempo. Yo lo digo que justamente la construcción está en la segunda revolución industrial, a veces en la primera revolución industrial, cuando ya estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Año a año, sigue diciendo la nota, el MEF, los diversos actores del sector, o sea, los proyectistas, los supervisores, los constructores, todos los demás, han continuado realizando sus labores sin ninguna innovación relevante con respecto a la mejora de sus procesos y sus resultados. Eso es lo que dice el MEF. Yo a esto le acompaño este informe de McKinsey. McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, si no la más grande del mundo, hizo este informe para Colombia donde dice lo siguiente, mira lo que dice. Demuestra que hay una correlación entre la digitalización de un sector, cuanto más digitalizado está un sector, más eficiente es, más productivo es, ¿no?
Entonces, mayor productividad, mayor eficiencia en la medida que estoy más digitalizado. Y aquí se hace un análisis de los sectores más importantes de la sociedad. Está telecomunicaciones en primer lugar, mira, de lejos es el más digitalizado y es el más eficiente. El mejor ejemplo es esto, ¿no? Los celulares, telecomunicaciones. Este celular, el que tienes tú, el más chanchito de todos, tiene mucho más capacidad de análisis, de diseño, de lo que sea, que la computadora que nos llevó en 1969 a la Luna. De lejos, mucho más. Mira solamente en 50 años la evolución, ¿no? La tecnología que nos llevó a la Luna como humanidad está acá. Y más incluso. La construcción, la ingeniería civil, ¿se puede captar de eso? No. Y así, ¿no? Se hace el análisis de la fabricación avanzada, los químicos, el petróleo, las utilidades, los minoristas, la minería, la fabricación básica, hasta la agricultura. ¿Y quién está en la cola de la digitalización? ¿Y quién está en la cola de la productividad? ¿Quién está en la cola de la eficiencia? ¿Quién cree que está? Vean ustedes. La construcción. De obra pública, obra privada. O sea, somos muy ineficientes y si no reconocemos eso y seguimos haciendo lo mismo, seguimos enseñando ingeniería civil y arquitectura como siempre lo hemos enseñado, seguimos haciendo obra pública, seguimos normando la ingeniería como siempre, no la vamos a hacer. Vamos a estar siempre metidos en problemas legales, ineficiencias y etc., etc. Algo se tiene que cambiar. Eso no lo digo yo, esto lo dice el mundo, y lo dice el MEF, y lo dice todo el mundo, así que es cuestión de cambiar ya. Entonces, ¿qué es el BIM formalmente hablando? Para eso, la nota técnica hace mención a dos conceptos. Según el ISO 19650, que es el ISO BIM, ¿no? Este es el ISO BIM. Curioso, porque si tú ves el ISO 19650, no se llama BIM, sino es el ISO de gestión de la información. ¿Por qué? Porque como ya te he dicho, todo este chiste se puede hacer en la medida que yo gestione información. A esa gestión de información, a ese modelamiento de la información relacionada con la construcción, le llamamos el modelo BIM, y todo lo que consigue hacerse se conoce como la metodología BIM, ¿no? Así que por eso que el ISO 19650 es gestión de información. ¿Y qué te dice este ISO 150? Bueno, el Perú lo ha adaptado, ¿no? Según INACAL, en su norma técnica peruana. Dice, es el uso, es un uso. El BIM es un uso, ¿no? Yo le digo, es un catalizador, es un fomentador del cambio. Sin el BIM, todo lo demás no se podría hacer. Porque imagínate tú que tengas a un proyectista y a un constructor trabajando de la mano. ¿Cómo se comunica? ¿Con dibujos? Imagínate tú que tengas al arquitecto, al estructuralista, al de mecánica, al de eléctricas, al de comunicaciones, al informático, a todos metidos en un solo cuarto. ¿Cómo se comunican? ¿Con planos? No, pues necesitan algo más inteligente, el modelo BIM. Por eso que te dice que es un catalizador, es un uso. El BIM es un uso de una representación digital, ya no son planos, compartida, de un activo, cuando habla de activo estamos hablando de edificaciones, de construcciones, ¿no? Para facilitar los procesos de diseño, expediente técnico, construcción, la ejecución y la operación, el funcionamiento, ¿no? Lo que debería ser el ciclo, con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones. Esto es muy importante porque si te pones a pensar lo que hacen los ingenieros cuando levantan edificios, hacen obras, es tomar decisiones. Todos los días se toman decisiones en obra, basada en el expediente, por supuesto, en los planos, por supuesto, pero es tomar decisiones. ¿Y qué tal si los planos no son correctos? ¿Qué tal si las especificaciones no son las correctas? Entonces, es una toma de decisiones. Tienes que tener una fuente confiable, y los planos no son fuente confiable. Los dibujos no son fuente confiable. Ya, por eso que esta es la definición ISO. El plan BIM adecúa esa definición y mira lo que dice el plan BIM, según la nota técnica. Dice que es una metodología, porque lo que se quiere es hacer todo este camino que te he contado, ¿no? De trabajo colaborativo.
para la gestión de la información de una inversión. Realmente, información clave. Aquí el punto clave es información. Del BIM lo clave es el information, esta parte, esto es lo clave. La información se modela, acá está el modelamiento. Para facilitar la programación multianual, la formulación, el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones. Perfecto. Esta es una adecuación a la definición del ISO, ¿no? Y hablando del ISO, ese es algo que tienes que introducir. Acá está el ISO, mira. Acá está el ISO 19650. Hay 5 partes el ISO tiene. Actualmente se han hecho 2 partes nomás. La parte 1 son los conceptos y las definiciones. Y la parte 2, mira lo que es la fase de entrega de los activos. ¿Se acuerdan cómo comencé la primera lámina? Viendo el sistema de entrega, el delivery, ¿no? Ya pues acá está el delivery. Eso es. Cuando yo te dije, ¿cuál es el problema? ¿Por qué somos tan ineficientes? ¿Dónde está el problema? No está en la corrupción, no está en el software, no está en el aspecto técnico, no está en las normas, es el sistema que hemos creado. Sistema que está normado, sistema que es aprovechado por la corrupción, sistema que es ineficiente, sistema que nos lleva al litigio casi siempre, sistema que hace paralizar casi todo, o sea, ese sistema. Eso tienes que entender. ¿Y cómo se llama este ISO? Organización de la información justamente sobre la construcción de la gestión de la información. Mira, ¿ya ves? Eso es el BIM. Dicho sea de paso, mira acá está el BIM, ¿no? El ISO. Este ISO que está con azul, el universo es la fase de entrega, o sea, el expediente técnico más la obra, y toda esta fase de grandota de acá, ¿qué cosa es? El funcionamiento, ¿no? Muy bien. INACAL ha hecho una adaptación de este ISO, eso también lo menciona en la nota técnica. Esto lo dejo ahí nomás para que tú lo indagues, ahí está. Y la carnecita de la nota técnica está acá. La nota técnica te dice que hay 8 procesos para gestionar la información BIM. El modelo BIM. El modelo BIM, o sea, para obtener esto, esta base de datos, esta información, esto, según la nota técnica, son 8 actividades las que te van a llevar a este modelo. ¿Cuáles son esas 8 actividades? Vamos a ver. Acá están. 1, la evaluación de las necesidades, los requerimientos. 2, la petición de ofertas. 3, la presentación de ofertas, la contratación, la movilización, la producción colaborativa de la información, la entrega del modelo y el fin de la fase. Si te das cuenta, estas actividades son las mismas actividades que están en el ISO 19650. Si tú lees por ventura este ISO 19650, vas a obtener estas mismas 8 actividades. Es más, si me permites, te voy a pasar un paper que es gratuito, no es mío, es de una empresa, que me parece muy, muy didáctico. Lo comparto en estos momentos, acá está. Esta empresa se llama AdBIM. Y es gratuito, este modelo. Date cuenta, simplemente es el esquema de actividades en la fase de desarrollo según la norma ISO 19650. Y vamos a ver, mira. Agregamos un poquito más. Esto es gratis en internet, acá está. Así comienza, inicio. Acá lo bacán de este modelo es que lo han puesto en diagrama de flujo y lo han sistematizado paso por paso lo que dice gráficamente, lo que dice el ISO. Primero, evaluación de necesidades. ¿Te suena? Y tiene varios aspectos que están acá, ¿no? Que son básicamente requerimientos de la organización, requerimientos del proyecto, requerimientos del activo, luego se arma el término de referencia, el EIR, tan famoso, y luego se lanza justamente las ofertas. Segunda actividad, petición de ofertas. Tercera, presentación de ofertas, lo que sería la licitación, pues, ¿no? Luego viene la contratación tal cual, la movilización tal cual. Luego la producción, o sea, la ejecución misma, ¿no? Del modelo. Y la entrega del modelo y finalmente el fin de la fase, ¿no? Esto es lo que dice el ISO 19650.
Mírate las actividades, estas 8 actividades. Esas 8 actividades no son acaso, no son acaso esto que estoy mencionando yo, ¿no son estas? Por supuesto que sí, son las mismas. Para que te des cuenta que el MEF, la nota técnica te dice que la apuesta del MEF para implementar el BIM es a través del ISO 19650. El MEF te dice hay 8 actividades. El ISO te dice hay 8 actividades, ¿no? Ahí está. Cuando tú terminas las 8 actividades, ¿qué se produce? Se produce un modelo, lo que se conoce como el modelo BIM. En la nota técnica no usan el término modelo BIM, usan modelo de información. Y por supuesto, este modelo de información no solamente es gráfico, no solamente es el modelo 3D, de arquitectura, instalación, de mobiliario, equipamiento, no solamente eso, sino también es información no gráfica, datos, requerimientos de información, especificaciones, mercados, presupuesto, cronogramas, riesgos, estructura de costos, etc., etc., etc. O sea, todo ese conjunto es un modelo, es una base de datos, gráfica y no gráfica, ¿no? Eso es lo que produce el BIM. Una cosa muy importante entonces es darte cuenta que esto acá es lo que dice el invierte. Yo te pregunto, perdón, el invierte, esto es lo que dice el ISO 19650. Yo te pregunto, tú que conoces también de contratación, o si son mis alumnos, que están ahí algunos, yo siempre digo, ¿no? La ejecución es un tema contractual. Tú quieres ejecutar proyectos, ese es un tema contractual, ¿no? No solamente es un tema de ingeniería. Ejecutar obra pública es un tema contractual, sobre todo, más allá de la ingeniería. Y mira lo que te dice estos procesos. Mira lo que te dice estos procesos. Te dice lo mismo. La evaluación de necesidades, ¿qué cosa es? Y la petición de ofertas, ¿qué cosa es? Según la ley de contrataciones del Estado. Acuérdate que en la ley de contrataciones del Estado existen las 3 fases del provisionamiento, ¿no? Actuaciones preparatorias, la selección y luego la ejecución contractual. La evaluación de necesidades, el armar lo que tú necesitas y el armar la petición de ofertas, esto sería pues las actuaciones preparatorias. Luego, la selección misma sería la presentación de ofertas. Y luego viene la ejecución, ¿verdad? La ejecución contractual, que comienza ¿con qué? Con la firma, lo que se conoce como el perfeccionamiento. Eso es la contratación. Si se dan cuenta, entonces, lo que te dice el ISO 19650, que aplicar BIM es un tema contractual. ¿Pero contractual de qué? De información. Si se dan cuenta, el BIM es un servicio. Contractualmente hablando, es contratar un servicio de consultoría especializada. ¿Para qué? Para que te armen un modelo. Pero eso primero hay que saber requerirlo, luego hay que saber seleccionarlo y luego hay que saber ejecutarlo. Las 3 fases de la contratación pública. Y eso exactamente es lo que la nota del MEF lo evidencia en el siguiente documento. Mira. Acá está. Actividades del proceso de gestión de la información BIM. Aquí están las 8 actividades, que son las 8 actividades del BIM, según el ISO 19650 y según el plan BIM Perú, son 8 actividades. Y date cuenta, mira, acá están las actuaciones preparatorias, que son estas 2 actividades, la selección, que es esta actividad, y todo lo demás, que es la ejecución, ¿no? Y esto hay que hacerlo, digamos, ¿cuántas veces? Por lo menos 2 veces. Hay que hacer este ejercicio de contratación en la preinversión para tu perfil o ficha técnica, y luego hay que volverlo a hacer para tu expediente técnico. Y ahí tienes tu modelo. Cuando lo haces en la preinversión, tienes un modelo básico. Y cuando lo haces para el expediente técnico, sobre la base de ese modelo, lo perfeccionas. Al final, lo que tú tienes es tu modelo, tu base de datos.
Y ese modelo de información es justamente el origen, lo que te va a ayudar a hacer, mira, acá está tu modelo, lo que te va a permitir hacer toda esta revolución. Entonces, para el MEF, la implementación del BIM es un tema contractual. Es contratar un servicio especializado a través de 8 actividades que son ni más ni menos que las actividades de la ley de contratación. Eso cuando hablamos de contrataciones del Estado. Si hablamos de obra por impuestos, si hablamos de endeudamiento, va a cambiar un poco esto, ¿no? Y si hablamos de administración directa, también va a cambiar un poco, pues es la misma idea. Mira, en la administración directa, aquí está. Esto también es de la nota técnica. En administración directa, el perfil, la formulación, evaluación, el modelo BIM a nivel de formulación y evaluación serían las 8 actividades de siempre, pero lo que se hace, ¿qué es lo que se hace en las entidades que hacen administración directa? Tú ya conoces, ¿no? Se planifica lo que se conoce como el PDT, el plan de trabajo, ¿no? El PDT, acá está tu PDT, tu planificación de la fase, de la etapa, tu levantamiento de la información, tu desarrollo de los estudios básicos, tu diseño de anteproyecto, ¿no? Y acá está. Esto es el momento de formulación y evaluación. Y cuando lo haces para la ejecución, ¿qué cosa sería? Lo mismo, planificas, ¿no? Tu PDT, tu plan de trabajo, desarrollas los estudios generales, diseño de especialidades, elaboración de metados y presupuesto, aprobación del PDT técnico, ejecución de la obra, ¿no? Ya no es el anteproyecto, o sea, el BIM a nivel de administración directa en la fase de perfil sería como un anteproyecto. Pero ojo, ese modelo que se genera no es que se va a desechar, ese modelo va a ser el insumo para la siguiente parte, para el expediente técnico. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso estoy garantizando yo que la preinversión con el expediente están así, articulados, integrados. ¿Cómo los integros? Con información. La integración es imposible hacerla si es que simplemente dices en la norma, ¿no? En la unidad formuladora tiene que integrarse con la unidad ejecutora. El expediente técnico tiene que hacerse sobre la base de la formulación. Eso es palabrería. Esas son buenas intenciones. Así no se articula. Tú articulas con información, con un modelo de información, con el modelo BIM. Ese es el rol del BIM. ¿Ok? Finalmente, para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es el camino a seguir? Porque como se dan cuenta, no es tan sencillo. El MEF, en la nota técnica, propone 2 caminos. Y yo estoy de acuerdo. Un primer camino, un primer escenario, le llaman ellos, es que todos los proyectos y todas las inversiones de una entidad pasen de frente al BIM. Y para eso la entidad tiene que hacer una reingeniería completa. Y esa reingeniería se hace sobre la base de una directiva general de BIM para la organización. Esta es la primera estrategia, que sería lo bacán, ¿no? Pero la verdad es bien no sé, yo lo veo bastante retador, que de frente se decida políticamente que toda la municipalidad de Chumbivilca va a pasar a BIM, imagínate. Se establece disposiciones para adoptar el BIM progresivamente en toda la entidad pública, ¿no? En todas las fases, en todos los proyectos. Esa es una forma. Una segunda forma es hacer pilotos. Y los pilotos son básicamente por proyectos puntuales. Y siempre ambas cosas con asistencia del MEF. El MEF siempre va a dar asistencia, ¿no? Y acompañamiento. La segunda posiblemente sea la que la gente más se anime, ¿no? No es que todos los proyectos y todos los procesos van a pasar al BIM, sino poco a poco. Un proyecto, 2 proyectos, algo chiquito tal vez para comenzar. Ojo que el BIM se aplica a cosas grandes, cosas pequeñas, ¿no? Y si vas a comenzar, da lo mismo. Es más, mejor con algo pequeño para que vayas adaptándote, ¿no? ¿Y cuál es la definición de esta directiva? De los pilotos, dice establecer disposiciones para una selección de proyectos muy puntuales
desarrollo y acompañamiento. Acompañamiento por el lado del MEF. El MEF te va a acompañar en esto. Bueno, por lo menos eso es lo que dice la nota técnica, ¿no? Y se realizan los cambios necesarios solo para una fase específica o una etapa específica. Esto es más como que vas de frente es un corte más fino, ¿no? Va a depender. A mí particularmente me gusta la opción 1, cambiar todo de raíz. Pero yo sé que eso va a ser más difícil con las entidades, porque además, mientras están adaptándose a BIM, tienen que seguir ejecutando. Por lo tanto, lo más realista muy posiblemente sea lo segundo. Agarrar 1 o 2 proyectitos, agarrar 1 o 2 procesos, acompañarse del MEF e ir cambiando poco a poco. Evidentemente, el BIM también necesita ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas es el soporte informático. Necesitas licencias, necesitas hardware, ¿no? Ojo que eso es importante, pero no es lo principal, ¿no? O sea, no es lo primerito. O sea, mucha gente dice, bueno, necesito BIM, así que lo que necesito es automáticamente comprar licencias. ¿Licencias de qué? Ah, y necesito más hardware, más computadora. ¿Más hardware? ¿Cuánto? ¿No? O sea, es importante, sí, pero no es lo más importante. Cuidado con eso, ¿ah? Es ese problema de pensar que el BIM solamente es un software. El BIM no es un software. Insisto, el BIM es todo esto. Todo esto. Es la revolución hecha realidad. No es eso que dicen por ahí de revolución, revolución, cualquier tontería. Esto es una revolución de verdad. Esto va a hacer que el Perú camine como debe caminar. Porque ya basta de hacer hospitales en 10 años, colegios en 5 años, o nunca sale. Esto es lo que se tiene que hacer. Y sin apoyo político, y sin políticos que entiendan de esto, va a ser muy difícil. Esto no es una revolución que solamente lo van a hacer los técnicos. Lo tenemos que hacer todos. Ok, chicos, muchas gracias a Cietsi, muchas gracias Hugo por su invitación. Este es el compromiso que tenía con mis alumnos, con los cuales no pude terminar por temas técnicos mi cursito, y con todos los que han tenido a bien acompañarnos. Muchas gracias. Aquí tengo unas preguntas. Hugo, ¿tengo tiempo para preguntas? Bueno, por lo menos una pregunta. Aquí hay una pregunta que me hace Luis Ontanera muy amablemente, ¿no? Vamos a leer solamente esta. Dice, ¿por qué la implementación del BIM en las inversiones públicas recién se hará obligatoria el 2030? Ahí Luis hace referencia, ¿saben a qué? Hace referencia al plan BIM. El plan BIM te pone hitos. Y hay un hito que te dice que al 2030 va a ser obligatorio el tema del BIM. Pero eso, Luis, no significa que recién en 2030 comenzar. O sea, hay que comenzar ya mismo. Y en 2030 lo que se ha puesto es como uso obligatorio. Imagina. Entonces, de acá a 9 años. 9 años parece mucho, la verdad, tal vez no sea mucho, ¿no? Yo también pienso como tú. Yo me gustaría que el BIM corra mucho más rápido. Y me gustaría que el MEF tenga un sentido de urgencia mucho más rápido. Pero tampoco, pensándolo bien, tampoco no es tanto, ¿ah? Porque 2030 es el hito para que sea obligatorio. ¿Qué ganamos haciendo obligatorio mañana mismo el BIM? Si no hay condiciones, y la gente todavía no entiende lo que es el BIM, ¿no? Entonces, yo creo que si bien se puede mejorar ese hito, 2030 tampoco parece muy excesivo, ¿no? Muy bien, ¿hay algún comentario, por si acaso una pregunta? Gracias, gracias, dice Luis, perfecto. Interesante, dice que una persona de apellido Guevara, no sé su nombre. Blanca dice, ¿existe alguna implementación de BIM en salud con resultados? Estamos en eso, Blanca. O sea, BIM como tal existe en varios sectores, ¿no? Pero no significa, lo que pasa es que tu pregunta está bien bacán porque dices, no solamente dices implementación BIM, sino implementación BIM con resultados. ¿Y resultados? ¿Qué son resultados, no? Por ejemplo, el BIM se implementa, el sector que yo conozco que más BIM ha implementado es interior. En las escuelas policiales, en el hospital de la Policía Sáenz, pero todos esos proyectos tienen problemas. Lo que pasa es que
el BIM, y esa es una buena pregunta, para hacer todo este cambio, no solamente, si se dan cuenta, hay un montón de cosas que deben cambiar. ¿Te das cuenta, Blanca? No solamente es comprar un software, hacer una nota técnica, hacer un acompañamiento. El BIM, si bien se puede aplicar a todo y en diferentes niveles, para que apliques y llegues a los resultados que uno quiere, que es esta lámina que tú ves ahí, el mismo InviarTP tiene que cambiar y tiene que permitir el IPD, tiene que cambiar la ley de contrataciones, tiene que cambiar el presupuesto público, tiene que cambiar un montón de cosas, tiene que haber contratos colaborativos. Si tú solamente usas el BIM como un visualizador, o sea, en lugar de hacer planos de 2 dimensiones, hacer 3 dimensiones, eso hay un montón y se hace muy bien. Depende, Blanca, ¿no? Si te das cuenta, el BIM es un montón de cosas, es una metodología, es un catalizador, ¿no? Entonces, depende, tu pregunta está bonita, pero tienes que aterrizarla más. ¿A qué llamas tú resultados? ¿No? Así contundentes horas públicas terminadas con BIM, las únicas de Panamericanos, y ahí paramos de contar. Las demás han tenido alguna participación marginal, ¿no? Hay modelos, hay unas cositas. El BIM tiene muchos usos, tiene 28 usos. ¿Cuál es el uso que tú quieres darle? Va a depender del resultado, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, Blanca, pero date cuenta que es una cosa bien grande, ¿no? ¿Qué más? Marco Yasco dice que justamente en Planieta hay pilotos. Sí, hay varios pilotos, exactamente, ¿no? Hay varios, pero el BIM es un universo y tiene 28 usos. Normalmente cuando uno hace un piloto se dedica solamente a 1, 2 usos, 3 usos, ¿no? Por eso le preguntaba, Blanca, ¿a qué se refiere con resultados? ¿Se refiere a los 28 usos? ¿A solamente un uso, 2 usos? En fin. Luis Alberto dice, el BIM es una herramienta de gestión colaborativa y transparencia de datos. Sí, es otra forma de mencionarlo. Muy bien, suena bien y se entiende que has captado la esencia, estimado Luis Alberto. Y me parece que tú ya sabías antes incluso, ¿no? Muy bien, eso también es una buena definición de BIM, ¿no? El BIM aplica a obra. Claro, el BIM es para la construcción, ¿no? De obras, de infraestructura, ¿no? De obra civil. Sí, pues es para eso. Tal vez conociendo a Marco se refiere a que hay que entender, y esto ya es una clase de InviarTP, el InviarTP no solamente ve obra, el InviarTP ve inversiones. El InviarTP ve inversiones. ¿Y qué son inversiones? Son proyectos de inversión y son IORs. Y los proyectos de inversión y las IOR no solamente son obras, también puede ser obras, bienes y servicios, una combinación de eso. Entonces, el BIM solamente es para el componente, digamos, de infraestructura, el componente de obra civil, ¿no? Para eso solamente. Y no solamente para edificaciones, ¿ah? Por eso que el BIM, el nombre está mal, ¿no? Cuando dice building, edificación no solamente es edificación, puede ser también para carreteras, para cualquier proyecto lineal también, ¿no? Como temas de canales de riego, carreteras, redes de agua, también para eso se aplica el BIM, ¿no? Mm, y acá finalmente Luis Alberto me hace referencia al trabajo colaborativo y la nube. Y con eso voy a terminar, ¿ya? Claro, esta información que se tiene que modelar y se tiene que integrar decanta en un concepto que ustedes lo van a escuchar bastante en el BIM, el entorno común de datos. Una de las primeras cosas que se hace cuando se implementa el BIM o el piloto BIM es implementar, antes diseñar un entorno común de datos. ¿Qué es una plataforma? Esa plataforma puede ser un software, un paquete. El BIM 360, por ejemplo, es uno de los más conocidos. El Aconex, que se usó en Panamericanos, donde te permite guardar justamente toda la información gráfica y no gráfica de forma centralizada. Eso se conoce como justamente el entorno común de datos, ¿no? A propósito del comentario de Luis Alberto respecto a la nube, porque normalmente estos están en la nube, ¿no? Estos entornos comunes de datos usan la nube normalmente, ¿no? Muy bien, bueno, hay un montón de cosas que hacer. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos.
no hay, salvo Panamericanos, así grandes proyectos de cientos de millones elaborados con BIM. Y ni siquiera Panamericanos. Acuérdense que Panamericanos no todas las obras fueron con BIM, ¿no? La, la de, por ejemplo, la Videna fue con BIM, pero, por ejemplo, el Estadio de San Marcos y lo que fue en el Callao no fue con BIM. Entonces, el tema es que estamos en camino y anímate a participar en esto, poco a poco. Ahí te he dejado bastante documentación y si quieres me escribes y te doy más documentación. Pero tienes que meterte. Todos estamos involucrados en esto. Bueno, Sietsi, muchas gracias por todo. Hasta luego.